es muy difícil ser investigadora y más siendo travesti y trans migrante y sobre todo abordando un tema que no solamente es un área vacante, sino son temas de borde, ¿no? que ahora son agenda política y hemos conseguido leyes como matrimonio igualitario, ley de identidad de género. El movimiento feminista viene peleando hace muchísimos años, pero que recién empieza a tener sus primeros frutos, el movimiento transfeminista, donde me ubico más que el feminismo, ¿no? Pero bueno, es el resultado de procesos que se van dando y que lo vamos acompañando nosotras de diferentes lugares donde estamos, donde habitamos, ¿no? Poniendo el cuerpo, estando no solo en la academia, sino también en el territorio, articulando la construcción de movimiento, ¿no? Las travestis y trans en este momento histórico empoderadas, ¿no? Sujetas de derechos, con la ley de identidad de género y ahora peleando por una ley de cupo, inclusión laboral trans y travesti. Cuando llegué, nada de eso existía. Vos imaginate que nosotras creamos la primera organización de travestis y trans en La Plata. Del 2005 se escuchaba hablar de estos temas en la Facultad de Periodismo. Hoy todas hablan de género, diversidad, hay proyectos de investigación, hay cátedras. Genial, me parece maravilloso. Pero yo llegué a un momento donde eso no existía, al menos en términos de organización social y política y también de discusión en la academia, porque te vuelvo a repetir, eran temas bordes. He caminado muchísimos años sola, muy sola en el sentido de empezar primero a pensar una desde su propia subjetividad. Bueno, ¿por qué nos pasa esto, no? Digo, lo que me pasa a mí, me pongo a conversar con 20, 30, 40, 100 travestis, por ejemplo, o trans, que fueron mis entrevistadas en mi tesis doctoral, y las prácticas de discriminación son las mismas, ¿no? Es parte de un sistema. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta de que el único responsable de la violación a nuestros derechos humanos es el Estado, y sabemos que el interlocutor válido es el Estado, y que sabemos que eso nosotros lo podemos transformar, por un lado, organizándonos, y por otro lado, haciendo política. La política como una herramienta transformadora en este caso, ¿no? Y nosotras también reconocernos como sujetas políticas. Entonces, ha sido un proceso que para nosotros se dio en La Plata. Digo, Trans Argentina ahora es una organización que está en otras provincias del país, que es prácticamente parte de la convocatoria federal Trans y Travesti Argentina, que somos 18 provincias en el país de organizaciones trans y travestis, pero Trans nace en La Plata. Digo, no es azaroso que haya nacido acá y que acá sea nuestra filial principal. Esta es una ciudad hermosa, profundamente atravesada por la política y sobre todo también a eso le da mucho aporte la academia, ¿no? La universidad. Entonces creemos que han sido procesos en principio de muchísima soledad, pero hoy obviamente vemos a nuevas generaciones trans que ingresan a la universidad, que están terminando sus estudios primarios, secundarios, aún teniendo en La Plata, por ejemplo, un intendente que en este momento, bueno, no tenemos políticas públicas. Hemos avanzado en términos de leyes, pero de ahí a la práctica hay una distancia enorme que sabemos que tenemos que exigir a nuestros gobernantes, a los legisladores, al intendente, por ejemplo, de La Plata, ¿no? Julio Garro, que no tiene ningún tipo de políticas públicas para nosotras, ¿no? La militancia es de todos los días. Hay que seguir luchando y hay que seguir visibilizando nuestros reclamos. Lo único que vemos en los medios de comunicación es la criminalización de las travestis y trans en situación de prostitución y la venta de drogas. Digo, acá hay un problema estructural que es la exclusión social y que se tiene que implementar el cupo / inclusión laboral trans y travesti para revertir años de extrema vulnerabilidad de un colectivo que históricamente ha sido confinado no solo a la clandestinidad, sino a la exclusión. Entonces tenemos que empezar por ahí, ¿no? Tener políticas públicas claras para las compañeras, porque sabemos que el trabajo es un eje ordenador de todo sujeto, de todo ciudadano o ciudadana, ¿no? Y creemos también que si las compañeras travestis y trans pueden acceder a un trabajo en condiciones formales, bueno, podemos ir revirtiendo también la prostitución pensada como un destino también para nuestro colectivo. A mí me ayudó muchísimo la universidad. La Facultad de Periodismo es como fue mi segunda casa, es mi segunda casa, yo sigo siendo docente ahí, doy clases en la Cátedra de Comunicación y Derechos Humanos, tengo muchísimo contacto con estudiantes siempre, no solamente de La Plata, sino de otras provincias, de otras ciudades de la provincia y también de otras provincias, de otros países que vienen de intercambio, por ejemplo. Creo que para mí la Facultad de Periodismo ha sido no solamente mi segunda casa, sino una trinchera. Ha sido el lugar donde me ha permitido formarme, pero también
formarme académicamente, pero también en términos políticos, ¿no? De conocer mis derechos, porque quien no conoce un derecho no lo puede defender. Y la comunicación, que es prácticamente la producción de sentido, sabemos que a través de la comunicación nosotras podemos dar una disputa en términos discursivos, pero también esos discursos producen sentido. Y entonces, así como se ha perpetuado un orden excluyente hacia nosotras, también podemos revertirlo a través del discurso. Tengo un programa en Radio Provincia, en la AM 1270, es el primer programa radial que está conformado por travestis y trans. Yo soy la conductora, pero todo mi equipo son travestis y trans muy jovencitas que he formado. Creo que los cambios tardan, pero vamos viendo al menos las primeras muestras de que vale la pena militar, luchar, tener proyectos para trascender, y uno de ellos es esto, o sea, ver cómo estas nuevas generaciones de travestis, trans, lesbianas, gays, bisexuales, intersex, al menos empiezan a nacer en un contexto menos tóxico, menos inhumano, ¿no? Porque, claro, que fue el que yo pasé, que fue muy difícil. Vos fijate que la expectativa de vida para las travestis y trans es de 35 años de edad. Yo tengo 46, entonces soy una sobreviviente, ¿no? Estás hablando también con una travesti, migrante, trans, descendiente de pueblos originarios y sobre todo sobreviviente, ¿no?